Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, al pasaje de Hebreos 12, hermanos. La semana pasada, ¿se acuerdan, hermanos, que vimos, hermanos Silvestre, si hay alguna hoja ahí que sea diferente a las que está repartiendo, me la trae? Una hoja que es una hoja de preguntas. Por favor, ¿no? ¿Se acuerdan el monte que vimos la semana pasada, hermanos? Estamos estudiando algunas clases sobre los montes o las montañas en la Biblia. Y la semana pasada estudiamos una. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Cuál fue? ¿Mande? El monte de los olivos. Amén. Exactamente. El monte de los olivos. Hoy vamos a estudiar otra clase, hermanos. Y dice la palabra de Dios ahí. Vamos a leer entonces en Hebreos 12, 18 al 24. Vamos a leer, hermanos. Hebreos 12, 18 al 24. ¿Están ahí, hermanos? En Hebreos 12. Si gustan ponerse de pie, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios puestos de pie. Y entonces dice el 18: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, vamos a orar. Señor, te pedimos que bendigas entonces la enseñanza de tu palabra. Obra en nuestros corazones, Señor, y permita que podamos aprender hoy una verdad más, Señor. Así es que por favor bendice pues esta enseñanza en el nombre de Jesús, Señor, se lo pido. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿No había ninguna hoja ahí, hermano? Aparte de esas que no. Bueno, hermano. Montañas en la Biblia, ese es nuestro título. Montañas en la Biblia. Y hoy vamos a hablar el monte Sión, como ustedes pueden ver ahí, el monte Sión. ¿Qué nos enseña este monte? Bueno, hermanos, quizás nada involucra mejor el plan global de Dios como lo hace el simbolismo del monte Sión. Monte Sión es también llamado monte Sión, y el término Sión significa varias cosas en la Biblia, y vamos a estar viendo esto, hermanos. Entonces vamos a comenzar entonces. Este monte Sión era una de las colinas en la cual Jerusalén fue construida. ¿Ok? Entonces ahí puede usted poner ese espacio ahí, ¿verdad? Quiere agarrar la información completa. Monte Sión era una de las colinas en la cual Jerusalén fue construida. Era la colina suroeste en el extremo. Dice, yo realmente no he estado allá en Israel, pero un día lo estaré si Dios me lo permite. Pero de acuerdo a lo que he estudiado, he leído, dice que esta colina es la colina suroeste, en el extremo suroeste de Jerusalén. Por muchos años fue el lugar donde habitaba el arca. ¿Se acuerdan, hermanos? El arca, hubo un tiempo donde David la llevó, después de haberla traído de allá donde la tenían, aquel hombre que se llamaba, este hombre que Dios bendijo grandemente, ¿cómo se llamaba este señor? Que la tuvo 3 meses. Obed-Edom, sí, Obed-Edom, amén.
Entonces David la trajo a Jerusalén, la trajo a la ciudad de David, conocía la ciudad de David. Y fue una celebración tremenda cuando la trajo, pues por muchos años el arca estuvo ahí. Vea usted, hermano, segundo Samuel, vamos a leer algunos pasajes, entonces vamos a ir a segundo Samuel para ver qué nos dice ese pasaje en segundo de Samuel. Capítulo 6, vamos a leer, capítulo 6. ¿Están ahí, hermanos? Entonces dice la palabra de Dios en el versículo, comenzando desde el versículo 12, dice así. El 11 dice: también Aram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y capitanes y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón. Y luego dice entonces, estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobad, Natán, Salomón, Ibnar, Elisúa, Nefet, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos a los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendieron a la fortaleza. Y vinieron a los filisteos y extendieron por el valle de Refidim. ¿Ok? ¿Estamos leyendo ahí correctamente? No. Usted estaba leyendo el 6 y yo el 5 y nadie me dijo nada. Pero bueno, ¿verdad? Nadie dice nada, hermano. Díganme, pastores, allí no es. No. Yo estaba confundido aquí. En el capítulo 6, hermanos, ustedes están en el capítulo 6. Yo estaba leyendo el 5 y estaba espantado de la cita no es correcta. Pero no, hermanos, es el capítulo 6 y el versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Recordemos, hermanos, que ahí Obed-edom tuvo el arca por 3 meses y Dios lo bendijo en gran manera después de que había caído el juicio sobre Usa, ¿verdad? Por no haber traído el arca conforme a como Dios lo mandaba. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que el versículo 13 dice: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. David estaba emocionado, estaba contento, estaba feliz. Y luego aquí dice la palabra de Dios: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos, ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces vemos aquí fue cuando traen el arca pues al lugar donde David ha establecido, un lugar especial donde él quiere que la tengan. Pero bueno, ahí no habla nada del monte, ¿verdad? No dice nada, pero vamos a leer los versículos donde nos dan un poco más de claridad sobre eso. Si usted lee en Primero de Reyes, vamos a leer Primero de Reyes también. Vamos a ir allí a Primero de Reyes. ¿Alguien me puede leer Primero de Reyes, si gusta, del capítulo 8, versículo 1 al 4?
8 de 1 al 4. ¿Quién lo tiene? Hermano, ¿sí? Amén. ¿Dónde encontraron la palabra Sión? En el verso 1. Note, hermano, que dice ahí, que dice entonces, y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, a la cual es que Sión. Entonces vemos ahí está aparece el monte Sión, la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Jerusalén. Okay. Vamos a leer entonces Salmos 2.6. Salmos 2.6. Vea usted Salmos 2.6. Aquí también nos dice la palabra de Dios en este Salmo 2.6. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dice. Okay. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Okay. David gobernó en ese monte. Ahí estaba, esa se llamó la ciudad de David. Pero también, hermanos, en el milenio, el Señor este salmo, hermanos, el capítulo 2, el Salmo 2, habla también del futuro, una profecía que aún no se ha cumplido. Pero vemos aquí entonces, dice entonces, aparece el monte, dice mi santo monte, Sión. Entonces vemos, hermanos, ¿qué nos dice entonces eso? Que el monte de Sión era una de las colinas en la cual Jerusalén fue construida, y es ahí donde David llevó el arca, y por muchos años el arca estuvo en ese lugar. Entonces ya tenemos más o menos un poco de conocimiento sobre el monte de Sión. Ahora, Sión o el monte de Sión más tarde vino a incluir otro monte llamado Moriah. Probablemente usted ha oído el monte Moriah. Ese monte Moriah donde el templo fue construido. El monte Moriah estaba en medio de la ciudad norte y sur, pero en el extremo del lado oriental de la ciudad. Entonces, monte Moriah podía ser visto desde el monte Sión y también viceversa. En el monte Moriah, hermanos, fue donde donde Dios le dijo que le presentara a su hijo en sacrificio. Y fue ahí en ese monte donde Abraham tomó a su hijo Isaac y subió a ese monte. Y allá en la cumbre, ahí iba a sacrificar a Abraham a su hijo, ¿verdad? Y Dios proveyó un cordero, ¿verdad? Un tipo del Señor Jesucristo, hablando para hacer el holocausto. También, hermanos, fue en el monte Moriah donde el templo fue construido. En aquellos entonces, ¿verdad? En los tiempos de David, Salomón, ahí fue construido el templo. Pero el día de hoy se encuentra, dice, una mezquita musulmana en ese monte Moriah. Es una gran construcción la que hay hoy ahí, el cual más tarde fue incluido en el monte Sión, lo cual significa que el monte Sión incluye entonces geográficamente el monte Sión y el monte Moriah y toda la tierra alrededor de él. Entonces eso ya lo incluye todo, esos dos montes. Cuando la Biblia ya habla del monte Sión, ya está hablando entonces, también incluye ese otro monte que se llama el monte Moriah.
Pero también nos dice cuando hablamos de este monte Sión, que más tarde vino a ser el término usado para la ciudad eterna de Jerusalén. Note, hermanos, cuando la Biblia habla de monte Sión, está hablando de Jerusalén. Vamos a ver en Segundo de Reyes qué nos dice Segundo de Reyes, algunos versículos sobre eso. Vamos a ver, alguien me lee por favor Segundo de Reyes 19:21. Segundo de Reyes 19:21. ¿Quién lo tiene? A ver, hermano, dígale, léalo usted. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de tu mueve su cabeza de la hija de Jerusalén. Ok. ¿De quién está hablando entonces? Ese versículo, ¿de qué está hablando? Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza, la hija de Jerusalén. ¿Ah? No le oigo, hermano. De la ciudad de Jerusalén. Está hablando de la misma ciudad de Jerusalén. ¿Bien? Pero vamos a poner entonces, vamos a ir a otro versículo, vamos a ir a otro Salmo 41, vamos a leer el Salmo 48, 1 al 12. Salmo 48, 1 al 12. Dice entonces este salmo, hermano: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. No te está hablando de una ciudad y está hablando de un monte santo. ¿Okay? Y luego dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. Y dice, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Cuando habla de toda la tierra, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de todo el mundo? No. Toda la tierra solo incluye las regiones, lo que es Israel. De toda la tierra está hablando de eso, de Israel, del territorio de Israel. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. O sea, ¿por qué? Porque todos iban a adorar ahí. Ahí estaba el templo, ahí estaba el arca, ahí se gozaban, ahí alababan al Señor y ahí cantaban al Señor. El gozo de Israel. Y era algo, oír, ya ve otro pasaje que dice, cuando el salmista dice, yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque él era un gozo para él ir a la casa de Jehová, a ese lugar. Las tribus iban ahí. Dice, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque aquí, dice, los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndolo ellos así, se maravillaron. Se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó ahí temblor, dolor como de mujer que da a luz, con viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová, de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena de tu diestra. Se alegraron el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión, dice, y rodeadla. Cantad
sus torres. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que los contéis y la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces vemos estos pasajes, entonces hablan sobre ya no solo ese monte, sino están hablando de toda la ciudad de Jerusalén. Incluye todo. Salmo 69, 35, vea usted, Salmo 39, hermanos, nosotros también podemos tener nuestro monte Sión. Tu monte Sión es donde vas a alabar al Señor, donde vas a glorificarlo, donde vamos a orar, donde vamos a alegrarnos, donde vamos a gozarnos, hermanos. Vemos aquí entonces, ellos tenían su monte Sión. Y ahora vemos entonces aquí el Salmo 69, 35. Salmo 69, 35, dice la palabra de Dios, porque Dios salvará a Sión, dice, y reedificará las ciudades de Judá y habitará allí y la poseerán. Otra vez. ¿Se acuerdan del Salmo 133? Este salmo es muy bonito y lo citamos mucho. Vea usted qué dice este Salmo, 133. Vea usted, dice que Dios manda su bendición allí manda Dios su bendición. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. ¿Note? Que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, dice, envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces vemos entonces, hermanos, que el monte Sión vino a ser el término usado para la ciudad eterna de Jerusalén. Así es que fue una vez un monte en parte suroriental de la ciudad, se extiende hasta el extremo de la parte oriental para incluir al monte Moriah, y después se extiende para cubrir a la ciudad entera de Jerusalén hacia Sión y Jerusalén sinónimos. Vemos entonces, hermanos, ya tres cosas sobre este monte. Los israelitas se gozaban cuando iban ahí. Hermanos, podemos nosotros tener nuestro monte Sión para orar, para alabar, para glorificar el nombre del Señor. La iglesia, también nosotros, cada uno de nosotros, venir a la casa de Dios, y puede ser nuestro monte Sión. Más tarde Sión vino a representar el cielo, hermanos. ¿Se acuerdan el pasaje que leímos? Hebreos capítulo 12. Vea usted Hebreos, vamos a ir a Hebreos otra vez para repasar este versículo. Este pasaje de Hebreos. Capítulo 12 y versículo 18. Vea usted qué dice aquí, hermanos. Capítulo 12. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Está hablando del monte cuando Dios le dio las leyes al pueblo de Israel. Pero el escritor dice, no nos hemos acercado a ese monte. ¿Okay? Dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Eso era lo que Dios le dijo a Moisés que no hicieran, que no se acercaran al monte. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Pero luego el versículo 22 dice, sino que os habéis acercado, ¿a dónde, hermano? Al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. Ahora vemos aquí, hermanos,
Ahora ya el Nuevo Testamento nos habla de ese monte Sión, de esa ciudad de Sión que representa el cielo mismo. Y nos dice que no nos hemos acercado a aquel monte donde Dios habló, donde Dios les dio la ley, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Cómo nos hemos acercado? Por medio del Señor Jesucristo. ¿Cómo nos hemos acercado? Por medio de la sangre del Señor Jesucristo, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Dice que habla del Dios vivo, habla de la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nos hemos acercado, hermanos, a la ciudad del Dios vivo. Entonces vemos, hermanos, qué maravilloso es, qué nos enseña ese monte de Sión. Para nosotros es el cielo mismo. Amén, hermanos. Ahora hay otra cosa. La Biblia nos sigue hablando sobre el monte Sión. El monte Sión, hermanos, es mencionado como el lugar donde Jesús un día reinará durante el milenio. Algo que viene, algo que va a suceder, algo que va a pasar. Tenemos algunos pasajes aquí, hermanos, que nos apoyan sobre esto. Vea usted Joel 2:32. ¿Qué nos dice Joel? Alguien me lee Joel 2:32 y alguien me busca Abdías 17 y alguien más me busca Miqueas 4:7. A ver, ¿quién lo va a hacer? A ver, hermana Eva, ¿me busca usted Joel? Amén. Hermano Isaac, ¿me busca usted Abdías? ¿Y quién me va a buscar Miqueas? Se la doy más fácil. Miqueas está facilito, hermanos. Ahí está atrásito de Mateo. Hermana Mónica. A ver, hermanos, ¿qué dice ahí entonces? Miqueas 4:7. ¿Qué dice ahí, hermana Eva? Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Sabe, hermano? Pablo, cuando estaba hablando acerca de la salvación por fe en el Señor Jesucristo, agarró ese versículo y lo incluye en el Nuevo Testamento, donde ahí en Romanos capítulo 3 y versículo, no, es el 9:13, el 9:13 o 10:9, uno de esos dos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y el versículo 3 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pues ahí nos dice ese versículo, hermano. Pero está hablando, este versículo también se llevará a su cumplimiento también en el milenio. ¿Okay? Joel. Recuerde que también Moisés, Pedro lo cita también en el capítulo 2. Pero son pasajes que ellos han citado, que aún tienen su cumplimiento en el Señor Jesucristo, pero también no tienen todavía todo su total cumplimiento, que tendrán su cumplimiento total en el milenio. Vea usted qué dice entonces ahí Abdías 17. ¿Quién tiene Abdías 17? Remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. También ese versículo, hermano, tuvo su cumplimiento en el tiempo del regreso de los cautivos por 70 años, ¿verdad? Tuvo su cumplimiento ahí, pero también está hablando del milenio. Ahora, vamos a ver, hermanos, qué dice Malaquías 4:7. ¿Quién lo tiene? Construiré a la torre como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y Jehová reinará sobre ellos desde ahora para siempre. Un día el Señor va a reinar. El Señor viene en el milenio, Él va a venir. Y quizás sus oficinas principales
principal gobierno va a estar en Jerusalén. Y de ahí van a salir todas las leyes, las ordenanzas. Y recuerden, hermanos, que nosotros los creyentes vamos a gobernar juntamente con Él. Amén. En el milenio, después de haber ido allá después de ir allá a las bodas del Cordero, el Señor nos llama a una invitación de las bodas del Cordero. Esto sucederá después del arrebatamiento de la iglesia. Vamos al tribunal de Cristo y después del tribunal de Cristo vamos a las bodas del Cordero, una fiesta allá en el cielo. Amén. Y ese es otro asunto. ¿Qué vamos a ir a hacer allá, hermano? ¿Qué hay en una fiesta? Comida. Hermano, ¿vamos a comer en el cielo? Amén. Amén. ¿Quién más dice amén? ¿Sí? ¿Pueden comer allá en el cielo entonces? De todo. De todo, ¿verdad? Pues dice que va a haber comida. El Señor Jesucristo comió después de haber resucitado. ¿Sí o no? Entonces usted y yo va a poder comer también. ¿Tendrá usted sangre allá en el cielo? El Señor Jesucristo, después de haber resucitado, resucitó en su cuerpo con hueso, ¿cómo se dice? Carne y sangre, o solo hueso y carne. Ustedes que leen la Biblia, hermanos, debemos de haber, eso ya lo deberíamos de haber sabido. ¿Algún texto por ahí? Dígame un texto. No, dice que la sangre, no. El Señor Jesucristo le dijeron, no tiene sangre el Señor Jesucristo en sus huesos, pero sí tenía huesos y carne. Recuerde cuando dice, y le vieron, la Biblia dice que así como Él se fue, así va a venir con el mismo cuerpo. Recuerde que en Apocalipsis dice, y le verán los que lo traspasaron. Cuando nosotros veamos al Señor, hermanos, vamos a verlo con sus heridas, el mismo cuerpo que Él tuvo. Y dice primera de Pedro 2, dice que nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, porque tenemos un cuerpo como el de Él. Y si nos llama a una boda del Cordero, significa que vamos a poder comer allá. ¿Qué comida? Pues probablemente no van a ser tacos, no van a ser burritos, es alguna comida celestial. Amén, hermanos. Porque derramó su sangre. Derramó su sangre. Y la sangre la presentó al Señor. Y el cuerpo, dice la Biblia también que nuestros cuerpos, recuerden, hermanos, cuando también dijo el Señor, aquellos le preguntaron, Señor, a ver, hay un pasaje cuando le preguntaron al Señor Jesucristo sobre el matrimonio. Y aquellos que no creían en la resurrección de los muertos, le dijeron los saduceos, eran. ¿Y de quién va a ser la mujer? Vea, hubo uno que tuvo una esposa, murió, y luego se volvió a casar, y luego el hermano se casó con su esposa, luego ese murió, y luego el hermano se volvió a casar con su esposa. En la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Le dijeron al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, ignoráis las escrituras, porque en la resurrección seremos como los ángeles. Seremos como los ángeles. Sé que no te preocupes, hermano, ya en el cielo no va, ya dice, el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Después de la muerte ya no va a haber matrimonio allá en el cielo. Pero probablemente Dios nos va a ayudar allá, ¿verdad? Y nos va a enseñar a amarnos allá, por lo menos allá en el cielo, ¿verdad? Por mí no habría ningún problema. Feliz allá en el cielo. Pero no dice la Biblia eso, amén. Así que no se preocupe, hermano. Dice que su matrimonio va a llegar nada más hasta que la muerte los separe. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Bueno, hermano, entonces, ¿qué estoy diciendo entonces? Ya nos fuimos muchos ya por allá. Pero ¿sabe que esa es otra clase que voy a enseñar? Y he estado batallando con eso si le enseño o no. Porque algunos de ustedes probablemente no lo van a poder dirigir. ¿Sabe cuál es ese monte? El monte de la transfiguración. ¿Sabe que ahí nos enseñan en ese monte de transfiguración tres personajes con diferentes personalidades? Jesús transformado.
Pedro, Juan y Jacobo, con sus cuerpos como el suyo y el mío. Elías, ¿y quién más llegó? Y Moisés. Elías llegó con su propio cuerpo. Porque Elías se fue con un torbellino, hermano, y está con su cuerpo. Pero ¿cómo? Yo no sé cómo lo hizo Dios, pero Dios es Dios soberano y Él hace lo que Él quiere. Recuerde que van a llegar dos testigos, en Apocalipsis nos aparecen dos testigos. Y es ahí donde ellos van a morir. Y que al tercer día van a resucitar. Ya nos desviamos. Esa es una anticipada de esa lección. Hermanos, el monte Sión, entonces es mencionado como el lugar donde Jesús reinará donde. Esto es maravilloso, hermanos, porque Jesús va a tener su reino ahí y nosotros vamos a gobernar. Gloria a Dios por eso. Pues, ¿qué les estaba yo diciendo? Que vamos después del arrebatamiento de la iglesia, vamos para el tribunal de Cristo. Luego vamos todo salió por la cena de las bodas del Cordero. Y luego regresamos. Mientras aquí hay 3 años y medio, 7 años de tribulación, nosotros vamos a estar disfrutando, gozando allá arriba. Lo siento por aquellos que creen que se van a quedar en la tribulación, ¿verdad? Pero la iglesia va a estar gozando con el Señor. Pero un día regresaremos nosotros, junto con el Señor, a reinar por 1000 años. Y el Señor va a establecer su reino aquí. Y entonces, de acuerdo a como vemos estos pasajes, en el monte Sión, Él gobernará. ¿Ok? Y nosotros estaremos en diferentes lugares. Amén, gobernando. Si es que es o no es Sión, donde estará la oficina central del reino del milenio, eso significa ese monte o en el monte donde estará la oficina central del reino en el milenio. Sión dice aquí, más el monte Moriab, a la ciudad entera de Jerusalén, que cubre todo. Nosotros no sabemos eso exactamente, pero lo que sí sabemos es que Él reinará desde Sión. Ese es real. No sabemos exactamente dónde va, pero sí va a reinar desde Sión. Será en algún lugar de la ciudad amada. Amén, hermanos. Así es que nosotros estaremos gobernando con el Señor. Bueno, entonces vemos ahí qué más nos dice sobre el monte Sión. El aposento alto es otra cosa que podemos aprender aquí, hermanos. El aposento alto, ¿sabe dónde estaba? En el monte Sión. ¿A quién fue ordenado que fueran al aposento alto? A los discípulos. Vea usted Marcos 14:15. Marcos 14:15, vamos a ir a Marcos 14:15. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos, y Él os mostrará, dice, un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Fueron los discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ahí Él ordenó su preparación, la preparación de la Pascua. Okay. En Lucas 22:12, vamos a ir a Lucas 22:12. Dice, entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. El aposento alto, ¿dónde estaba? Precisamente estaba en el monte Sión. Cuando los discípulos, cuando Él resucitó, esto fue antes de su resurrección, cuando Él mandó a preparar la Pascua. Recuerde que antes de ir a la cruz Él tomó pan y dijo, esto es la copa y esto es mi sangre que derramaré por la remisión de los pecados. Y hoy precisamente en la tarde vamos a estar celebrando esa ordenanza que Dios le dio a la iglesia.
2 ordenanzas. Una, el bautismo. Aquellos que se bautizaron ya la cumplieron. Y la otra es la cena del Señor. Entonces, hermanos, fue ahí donde Él ordenó, en ese lugar, en ese monte donde Él estaba cuando dio la orden. Pero también cuando los discípulos oraron, en el capítulo 1 de Hechos, hermanos, en la oración, en la reunión de oración que precedió a Pentecostés. Recuerdan, en el capítulo 2 dice que fueron investidos con el poder de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Dónde estaban ellos? Ellos estaban en el mismo aposento alto, en el monte Sión. Vea usted qué dice Hechos 1:13. Hechos 1:13. Dice la palabra de Dios ahí, hermano, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijos de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Antes de que viniera, que fueran investidos, en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Dónde? Ahí en ese monte. Y fueron ahí investidos todos. Fue ahí donde el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Fueron llenos de Espíritu Santo todos ellos. También fue en el monte de Sión donde Cristo habló las promesas de volver otra vez. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando les dijo, no os turbéis? En San Juan 14, vamos a leer ya ese último versículo y ahí quedamos, hermanos. San Juan 14. Los discípulos estaban bien desanimados porque el Señor Jesucristo les acababa de decir que Él iba a ir, iba a padecer, iba a ser muerto. Los discípulos se entristecieron y el Señor los animó y les dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos vemos fue precisamente en ese lugar donde el Señor les dio esta gran promesa de su segunda venida. El monte de Sión, hermanos, nos recuerda muchas verdades. Y nos alienta a nosotros también buscar, así como ellos estaban ahí para orar, obedecieron al Señor a ir y recibieron promesas, aliento, ánimo. También nosotros podemos o tenemos o debemos de buscar un lugar donde, tal vez no un gran monte, pero un lugar donde podemos llamarle, este es mi monte Sión, donde yo puedo ser consolado, puedo ser animado, puedo ir al Señor, puedo hablar con Él y puedo pedirle a Él y puedo leer sus promesas y ser alentado. Entonces vemos, hermanos, cuántas verdades nos enseña el monte Sión. Y bueno, continuaremos las próximas semanas con otros montes y espero de que usted haya agarrado algún poco sobre de este monte conocido, el monte Sión. ¿Algunas preguntitas aquí? A ver, ¿cuál es la última? Fue en el monte de Sión donde Cristo habló la promesa de volver otra vez. Sí. Preguntas. Aquí tengo las preguntas. ¿Dónde estaba originalmente Sión? Una de las colinas al sureste de Jerusalén. Hermano, 10 puntos para el hermano. ¿Cuándo Sión era mencionado? Más tarde incluía otro monte. ¿Y cuál era ese monte? Cuando Sión era mencionado, después más tarde llegó a incluir otro monte. ¿Cuál era ese monte? Moriah. Muchos contestaron, pero de todos.
No mi quiénes, pero bueno, les doy si es cada uno, anóteselo usted. ¿Qué hizo Abraham en el monte Moriah? Mande, ¿qué dijo, hermano? Iba a sacrificar a Isaac. Amén. Amén. ¿Qué fue más o construido más? ¿Qué fue más? ¿Qué es lo que fue construido más tarde en el monte Moriah? El templo. ¿Quién dijo eso? El templo. Amén, hermano. Monte Sión creció a ser aún más grande que los dos montes. Esto representaba una ciudad eterna. ¿Qué ciudad era esa? ¿Ah? Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Monte Sión también vino a ser un símbolo para otra ciudad. ¿Qué ciudad es esta? Cielo. ¿Mandé? Cielo. La nueva Jerusalén, el cielo, la nueva Jerusalén. Y bueno, ¿quién me dice dos cosas que tomaron lugar en el monte Sión en los días cercanos al ministerio de Cristo y los días que le siguieron a su resurrección? Allí se apareció Moisés y Elías. No. Eso fue algo cuando nos salimos del tema hace un ratito. Sí, ¿verdad? Hay dos cosas que el Señor Jesucristo hizo antes y después en ese lugar. La cena, cuando Él mandó a preparar la cena, ¿verdad? La Pascua, ok, la Pascua, ok, esa es una, eso fue antes, ok, después, ¿qué hicieron? ¿Quiénes estaban ahí y qué estaban haciendo? ¿Y qué sucedió en ese monte? ¿Mande? Estaban los tres, estaba Elías. No, eso también fue, ese es otro monte, ese se llama el monte de la transfiguración, ese fue ahí fue donde nos salimos del tema, ¿no? Estaban orando, ok. Y el Espíritu Santo llegó sobre ellos el día de Pentecostés. Fue en ese monte Sión. Ok, hermanos. Bueno. ¿Dónde va a estar? ¿O qué hará Jesús algún día? Por 1000 años en ese monte Sión, Jerusalén. ¿Qué hará? Gobernará y reinará. Amén. Bueno, muy bien, aprendimos algo hoy, amén, hermanos. Bueno, Señor, gracias te damos por el tiempo que tú nos permites estar aquí. Bendice a mis hermanos, ayúdanos a seguir conociendo más y más de tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Tenemos un receso entonces y continuamos enseguida.